Más de Adana y Evo y llegó el momento de los consejos legales por el librito con nuestro querido Juan Miguel. Juanmi, quien va a hablar. Abogado, magíster en Derecho de Negocios Internacionales y magíster en Derecho de Propiedad Intelectual y muchas cosas más. Exacto, el día de hoy estaremos hablando de... De explicando el bobo de la Oficina de Ayuda para Haití, que solicitó la Canadá para que lo hiciéramos aquí en República Dominicana. Sí, hubo reuniones entre el gobierno dominicano y el gobierno canadiense se trataron muchos temas y uno de esos temas fue la situación haitiana, que sabemos, no hay que resumir aquí ya la situación de catástrofe institucional que atraviesa Haití y de inseguridad por las bandas. Uno de esos problemas tiene que ver con la inseguridad y la ausencia de una fuerza policial en Haití. Se discutió entonces la posibilidad de instalar en República Dominicana una oficina con funciones de contribuir al fortalecimiento y a la capacitación de la fuerza policial haitiana. Eso se discutió verbalmente, se hicieron propuestas, pero nunca hubo un acuerdo oficial, nunca hubo autorización administrativa oficial, no hubo una postura, digamos, del gobierno dominicano de pretender instalar esa oficina aquí, sino que se habló de forma informal, hubo intercambio quizás de correos y al final hubo un mal manejo de las comunicaciones y el gobierno canadiense a través de su representante, su ministro de Relaciones Exteriores, había comunicado que sí, que había un acuerdo para instalar eso y no era así realmente. Y lo que me queda claro es que hubo desorden en el manejo tanto de la información como en la comunicación externa. Al final, ha reseñado la prensa dominicana que las relaciones con Canadá no se han visto afectadas. Hubo un impasse ahí, pero todavía se siguen explorando otras alternativas para colaborar con la situación de Haití, que sabemos que es un tema que, y eso hay que recordarlo, a República Dominicana le conviene que la situación de Haití mejore. Claro. Porque los que principalmente recibimos la presión migratoria por el colapso de la institucionalidad haitiana somos nosotros, y eso implica muchísimos costos, cargas y obligaciones para la República Dominicana y para sus ciudadanos. Entonces, somos interesados que se resuelva el problema haitiano, pero no puede ser en suelo dominicano. Pero obviamente en la parte puramente jurídica yo quizás haga algunas aclaraciones sobre qué se puede y qué no se puede hacer para que la ciudadanía lo entienda, la audiencia de ustedes. Señores, en el derecho hay pirámides normativas. Son las categorías de las normas. ¿Cuáles normas son más importantes y cuáles son menos importantes? Obviamente la Constitución está por encima de una resolución, de cualquier entidad que tenga capacidad resolutiva. La Constitución está por encima de la ley orgánica y de la ley ordinaria. Eso lo tenemos claro. Pero a nivel internacional también hay escalas. Y hay una cosa en derecho internacional, un concepto, una figura que se llama jus cogens. Jus cogens está en la cúspide, en la parte más alta de toda la jerarquía de normas a nivel internacional. ¿Y qué significa jus cogens? Jus cogens es lo que garantiza la convivencia pacífica internacional. Son las reglas elementales que garantizan esa cooperación pacífica y entendimiento entre las naciones para que no nos matemos entre toditos, básicamente. Claro. ¿Qué es lo que implica jus cogens? Son principios inderogables de derecho internacional. Eso ha sido reafirmado a partir de la Convención de Viena de 1969 sobre derechos de los tratados, de la Carta de las Naciones Unidas y también a partir de una resolución explicativa de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué implica jus cogens? No hay una lista taxativa de temas, o sea que yo te puedo enumerar y citar textualmente, sino una serie, digamos, de reglas generales. Y una de ellas es, no es posible intervenir en asuntos internos de la jurisdicción exclusiva de los estados, el no uso de la fuerza contra los estados, la igualdad de derechos de los estados y el derecho de libre autodeterminación de los pueblos, son reglas elementales. Dicho eso, de forma práctica, nadie puede ir, por ejemplo, a México, a Colombia o a Francia a disponer, por ejemplo, sobre sus propias fronteras, sobre su política criminal, sobre aspectos que son de la competencia del Estado soberano e independiente. Entonces, ¿por qué Estados Unidos y Canadá, en este caso Canadá, está pretendiendo incidir en lo que nosotros tenemos que hacer con Haití? Porque siempre ha habido un interés regional de crear las condiciones en las que República Dominicana sea una especie de válvula de escape de un Estado que cargue con la mayor cantidad posible de problemas haitianos porque implica
en cierta forma, aligerar el peso para otras grandes potencias del continente. Sí. ¿Qué pasa? El tema de el no uso de la fuerza y no injerencia en asuntos internos es lo que explica por qué ninguna nación extranjera, ni ningún organismo internacional, ni ningún convenio internacional puede decir, uno, quiénes son dominicanos y quiénes no son dominicanos. Solamente lo dice el Estado dominicano a través de su constitución. Así como nadie dispone quién es español, quién es colombiano, quién es norteamericano. ¿Quién lo decide? El país. Y eso rectifica lo que dice la Constitución. Exactamente. Que lo verifica. Sí, o sea, rectifica que quien nace, lo de jus sí, sanguinis perfecto. y jus... Sí, nada más hay tres formas de ser dominicano. Jus sanguinis, jus solis y la naturalización. El jus sanguinis y jus solis son modos originarios y es por nacimiento o por ser hijo de padres dominicanos o por haber nacido en territorio dominicano. Ahí hay una excepción. Si usted es hijo de padres extranjeros en condición de residencia legal en República Dominicana, usted accede al jus soli, a la nacionalidad por nacimiento en el territorio, por ser hijo de esos padres en condición de residencia. Si sus padres son personas en tránsito, usted no accede a la nacionalidad dominicana por jus solis. ¿Quiénes son personas en tránsito? Eso sencillo. Extranjeros ilegales, extranjeros no residentes y extranjeros excluido del régimen legal, como personal diplomático, personal de delegaciones consulares, de organismos internacionales. Entonces, todas las personas se consideran parte del régimen migratorio, excluido de la ley y, por tanto, en tránsito. Entonces, la naturalización, como último mecanismo de acceso a nacionalidad, ustedes saben cuáles son. La naturalización ordinaria, que es por residencia ininterrumpida en suelo dominicano. Usted ha sido residente durante 10 años. Usted puede optar ya por la naturalización por residencia. El jus connubium, que es la naturalización por matrimonio. Si usted se casa con un dominicano, haga un proceso administrativo para poder acceder a la nacionalidad. La privilegiada, la que puede conceder el presidente de la República, y también unos procesos especiales de naturalización para hijos de naturalizados, como forma de proteger el núcleo familiar. Si usted es hijo de una persona que está naturalizando, si es menor de edad, usted va con papá a naturalizarse. Sí. Si es mayor de edad, se le aplica, digamos, unas reglas adicionales de permanencia de más de un año. Entonces, dicho eso, nadie puede decir quién es nacional dominicano y quién no, que no sea el pueblo dominicano a través de sus normas adoptadas democráticamente, al igual que ninguna nación, ningún convenio internacional, ninguna nación extranjera, nadie puede disponer cuáles son nuestras categorías migratorias. O sea que básicamente, aplatanado, ninguna potencia extranjera puede decirnos a nosotros que tenemos que naturalizar a los haitianos de que son dominicanos por el simple hecho de venir a parir aquí. Claro, entonces, ¿por qué Y eso no es racismo, eso no es xenofobia, eso es simplemente que este país tiene sus reglamentos. Tiene sus reglas adoptadas democráticamente y eso parte, insisto, de un plano superior del derecho, que es el jus cogens. Es solo los dominicanos disponen sus reglas de forma democrática que van a regir en el país. Y eso en todos los países del mundo. ¿Por qué hago tanto esa introducción sobre el jus cogens? Porque una propuesta de adiestramiento y de equipamiento de personal policial es algo muy delicado por lo siguiente. La presencia de una oficina en territorio dominicano con esos fines no tiene un simple fin diplomático, no es personal de un consulado para servicios consulares, no es un personal de la embajada como interlocutor, digamos, con el Estado dominicano o para fines de cooperación, digamos, para temas muy simples. No. Es adiestramiento de una fuerza armada, que sería la Policía Nacional de Haití. Lo que se debatió en los medios de comunicación hablaban de entrenamiento y de equipamiento. Señores, para usted entrenar los policías y la oficina se coloca en territorio dominicano, ¿dónde tiene que venir esa fuerza, esa persona que van a o a ser parte de la fuerza policial o que ya lo son y se van a capacitar? ¿Por quién van a pelear? Aquí. Se van a entrenar en suelo dominicano. Eso implica traer ese personal policial hacia acá. Exacto. Y habla de equipamiento. Señores, ¿con qué se equipa un policía? Porque no con esponja. No, claro que no. Vamos a armarlos aquí también. O sea, nosotros estamos adiestrando y equipando básicamente al enemigo, porque no son amiguitos de nosotros, no es que nos aman y nos quieren. Si se arma una revolución y un titingó... Pero se revocó también el tema de esa... No, eso no... Pero estoy explicando para que entiendan, digamos, cuáles son los... ¿Qué tanto se puede negociar en el contexto multilateral, bilateral o tripartito para temas de adiestramiento? Porque, digamos que hasta un punto sí es posible. La Policía Nacional, la Dirección General de Migración y muchas entidades dominicanas solicitan cooperación internacional para entrenamiento de agentes
yo cuando fui abogado de la Dirección de Migración, por ejemplo, se traían especialistas de Canadá, Sí. por ejemplo, en detección de documentos falsos, de cómo se realizaban y se detectaban las microimpresiones, muchos entrenamientos de fuera, pero de la fuerza de funcionarios dominicanos, de agentes militares dominicanos, de oficiales de migración dominicanos, ya traer una fuerza extranjera para entrenar a los miembros de un tercer país es mucho más delicado, y un país con el que tenemos una situación de que compartimos frontera terrestre y de que hay una situación de penetración masiva de migrantes indocumentados. Eso es mucho más delicado, lo que significa que, primero, no conviene que lo hagamos en suelo dominicano porque manda una señal que es contraria a la política internacional o política exterior oficial del Estado dominicano y su presidente, y es las soluciones a los problemas haitianos están en Haití. La línea del presidente ha sido esa, y debe ser esa y no debe ser otra. No podemos crear la costumbre de que, ya que nosotros invertimos miles de millones en educación, miles de millones en salud, miles de millones en regularización y miles de millones en toda forma de servicios públicos para la población haitiana, también vamos a asumir la obligación de que en nuestro territorio se va a instalar una oficina para capacitar a esa fuerza policial y armándola en territorio dominicano. Para Entonces, que venga en contra de uno. no podemos incentivar esa percepción de que República Dominicana es la solución a los problemas haitianos. Y le voy a decir otra razón adicional. Se habló que había un presupuesto de $20 millones. Señores, si la oficina para fortalecer la policía haitiana no puede ser instalada con ese presupuesto, Ajá. con cierto nivel de seguridad en el mismo territorio haitiano, esa es una idea destinada a fracasar por su naturaleza. Si tú no puedes proteger ni siquiera la infraestructura de esa oficina, En el mismo país En que el lo mismo necesita, ¿para qué tú la vas a equipar? Porque ¿para dónde van a ir? sí, O sea, es ¿a una qué? misión de fracaso a priori. Claro. ¿Para qué lo vas a hacer en República Dominicana si tú no eres capaz de mantenerlo allá? Es que es contradictorio, Marola. Entonces, para que entiendan, Y una pregunta. si se pudiera hacer algo, tendría que ser en todo caso en suelo haitiano, y si va... O en Canadá. O en Canadá, si ellos lo admiten, pero tiene que haber un compromiso oficial, tiene que haber un acuerdo y tiene que contar con la anuencia, con el consentimiento de todas las partes. Ahí tiene que haber un acuerdo del gobierno haitiano oficial, dominicano y canadiense. Eso tiene que figurar en un convenio internacional tripartito, porque recuerden que cuando yo mencioné ahorita, no es posible la intervención en asuntos internos. Habrá alguien en la audiencia que dirá, pero licenciado, ¿y qué era la MINUSTAH entonces? La fuerza de intervención que tuvo 14 años en Haití. Eso estuvo autorizado por Naciones Unidas. ¿Y por qué? Porque la normativa de las Naciones Unidas establece en ciertas causales y circunstancias en las que es posible una forma de intervención con fines de garantizar la paz. En este caso, la MINUSTAH tuvo 14 años con un proceso de incorporación de cascos azules, y ¿saben qué? No funcionó. Claro. Porque luego de 14 años, la MINUSTAH dejó a Haití en una situación de colapso institucional y de seguridad peor que como lo encontró. Y eso fue contando con el consentimiento internacional y con todo el proceso correspondiente en materia de derecho internacional público. Y ni siquiera así funcionó, para que ustedes entiendan. O sea, ya terminó el tiempo, pero el presidente Luis Abinader no debería tener una posición un poco más radical, aunque él diga que las cosas de Haití se resuelven en Haití. No debería ya a este punto, porque estamos viendo una migración masiva muy evidente, no debería tener una posición más agresiva ante la situación caótica que está viviendo. Sí, el presidente está fallando y, a ver, alguna cosa la ha hecho muy bien, pero al poder no hay que defenderlo tanto, porque ellos tienen presupuesto para defenderse. Yo pago un equipo de comunicaciones para eso. Yo voy a decir las cosas que están mal. La retórica presidencial es buena. Es mejor que la de todo presidente pasado. Eso lo puedo decir sin confianza. ¿Qué está mal? El muro va a paso de tortuga, porque aquí cuando queremos hacer infraestructura pública, proyectos gubernamentales, queremos pasar modificaciones constitucionales, eso se hace todo en cuestión de días, semanas. El muro fronterizo va lento. Va muy lento, y ellos quieren que vayan lento porque obviamente quieren congraciarse hasta cierto punto con la comunidad internacional, porque los muros todavía generan ruido, pero es un ruido que no tiene fundamento. Los muros funcionan. Eso es un problema que critico, y también critico, por ejemplo, que ciertas entidades se encuentran inoperantes, como por ejemplo el Consejo Nacional de Migración está inoperante, y
quien debería fungir como secretario de ese consejo, que es el Instituto Nacional de Migración, es una persona que no ha levantado las actas de cualquier reunión que se haya llevado a cabo para trazar la política migratoria, y es una persona que tiene una línea de pensamiento completamente contraria a los intereses nacionales. Busquen quién es el director del Instituto Nacional de Migración para que ustedes vean lo que yo estoy diciendo. Una persona que no comulga con los principios más elementales de derecho constitucional sobre soberanía nacional y no intervención extranjera. Entonces, ¿Es dominicano? sí. Wilfredo Lozano. Wilfredo Lozano ha sido permanentemente un crítico de la sentencia 168-13 y un promotor número 1 de la acogida de refugiados haitianos. Ese es Wilfredo Lozano quien dirige eso. Entonces, Abinader promueve una política sólida en la retórica de protección de frontera, de que no hay solución dominicana al problema haitiano. Sí, pero la frontera... Todavía suben los videos de cuántos vehículos agarran con 20 y pico de haitianos cruzando. 20 y pico, guaguas. Guagua completa. O sea, pueden poner el muro, pero la puerta está abierta y hay una marrulla grandísima. Con 10,000, 15,000 pesos entran muchísimos haitianos por la frontera. Mala seguridad, mala supervisión, el muro va demasiado lento y todavía, al día de hoy, ciertas figuras que encabezan entidades públicas, como ese caso del instituto y la inoperancia del Consejo de Migración, eso hay que arreglarlo urgentemente, porque solamente el Consejo de Migración, el Consejo Nacional de Migración, es el que puede crear pautas y políticas sobre administración estratégica de la política migratoria. Significa crear cuotas y captar migrantes en los sectores que necesitamos migrantes y que no creen ningún tipo de distorsión en el mercado local. Necesitamos médicos, se traen médicos. Necesitamos ingenieros, se traen y no solamente en todo el país, es incluso por destino local. Digamos, necesitamos más médicos en zona fronteriza. Vamos a crear visado de residencia sencillo para médicos que puedan venir a radicarse aquí y se crean facilidades. Claro que sí. Súper. Juanmi, un tema sumamente interesante. Tiene que venir otra vez, Juanmi. Ven mañana. Podemos... No, esto es un tema que pica y se extiende porque yo creo que tenemos muchísimos años. Ahora hay que ser un poquito más grabado por la situación que está viviendo el vecino país. Sin embargo, es un tema de cuestión de tiempo. A ver si se soluciona verdaderamente, que no creo que sea tan simple. No creo que sea tan simple. Juanmi, tus contactos... Claro que sí, me pueden seguir en @legalcpr en Instagram, donde hago videos educativos. Y, para consejos legales, ¿ok? Sí, para consejos legales. Espero que puedan ver la página y disfruten los videos. Gracias, Juanmi. Seguimos.